con insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué pasó con el que estaba compartiendo? Ya descompartió. Así que, pues nada, prestenle mucha atención porque como saben, no se les evalúa esta semana insuficiencia cardíaca, así que van a salir algunas preguntitas de esto en el examen del parcial. ¿Ok? Entonces, muy bien. No sé quién va a comenzar a hablar para que ya encienda su cámara y pues demos paso a la actividad. Sí, ya la voy a prender, me había olvidado de prenderla. Ya. Listo, Bueno. muy bien, la palabra es suya. Ok, buenas tardes. El día de hoy mi grupo hablará acerca del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con una FEBI reducida. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para un tratamiento adecuado, primero hay que saber en qué fase se encuentra nuestro paciente. En la fase A se encuentran con alto riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, pero no hay un daño cardíaco estructural ni síntomas. Por ejemplo, pacientes con diabetes. En la fase B ya hay daño cardíaco estructural, pero sin síntomas. Por ejemplo, pacientes con un infarto de miocardio previo. En la fase C hay daño cardíaco estructural y síntomas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, pacientes con un infarto de miocardio previo con disnea y astenia. Y el estadio D comprende pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento que requieren intervenciones especiales, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria en espera de un trasplante cardíaco. Ya. Ahora, los pacientes con alto riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca se encuentran en la fase A y nuestro objetivo será prevenir la insuficiencia cardíaca tratando los trastornos evitables que pueden llevarnos hacia una insuficiencia, como la hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes. Nuestros principales objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son reducir los síntomas, prolongar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y evitar la progresión de la enfermedad. En pacientes que han sufrido una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo pero siguen asintomáticos, es decir, clase 1 de la NIJA, nuestro objetivo debe ser reducir la velocidad de progresión de la enfermedad bloqueando los sistemas neurohormonales. Y pacientes que han presentado síntomas, es decir, de la clase 2 a 4 de la NIJA, nuestro principal objetivo será aliviar la retención de líquido, reducir la incapacidad y disminuir el riesgo de progresión adicional de la enfermedad y de muerte. Estos objetivos exigen una estrategia que combine diuréticos con intervenciones neurohormonales. Siguiente, por favor. Ya. Es importante la identificación del trastorno responsable de la alteración cardíaca y tratarla. Entre las causas más comunes de descompensación aguda están la transgresión dietética y la reducción inadecuada del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, bien por suspensión de los medicamentos o por decisión del paciente o por retirada del médico. A los pacientes con insuficiencia cardíaca se les debe advertir que abandonen el tabaco y limiten el consumo de alcohol a 2 bebidas al día en hombres y una en mujeres. Y a aquellos con sospecha de una miocardiopatía inducida por alcohol se les debe aconsejar que se abstengan del consumo de alcohol de forma indefinida. Siguiente, por favor. Se sabe que ciertos fármacos empeoran la insuficiencia cardíaca y deben evitarse. Por ejemplo, los AINE. No se recomiendan en estos pacientes por el riesgo de insuficiencia renal y retención de líquido. Aunque no hay pruebas registradas de los efectos de la vacunación en pacientes con insuficiencia cardíaca, tienen un alto riesgo de sufrir neumonías neumocócicas y gripe. Es por eso que se les recomienda las vacunas contra gripe y neumocócica para evitar infecciones respiratorias. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No sé si sale esa actividad. Aunque no se recomienda la actividad física intensa en la insuficiencia cardíaca, el ejercicio ligero habitual ha demostrado ser útiles en pacientes en estadio de 1 a 3 de la NIJA. Y por otro lado, no se recomienda el ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que hayan pasado por un episodio cardiovascular en las 6 semanas previas. Siguiente, por favor.
Ya. La restricción dietética de sodio a 2 a 3 gramos diarios se recomienda en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y puede considerarse una restricción adicional, es decir, de menos de 2 gramos diarios, en la insuficiencia cardíaca moderada grave. La restricción del líquido de menos 2 litros al día debe considerarse en pacientes hiponatrémicos o pacientes en que la retención de líquido sea difícil de controlar a pesar de dosis altas en los diuréticos y restricción de sodio. Siguiente, por favor. No me sale la diapositiva. No. Seguro. Bueno, ya, ok. El tratamiento de la retención de líquidos, muchas de las manifestaciones clínicas del síndrome de insuficiencia cardíaca resultan por una excesiva retención de sal y agua que provoca una expansión inapropiada del volumen de los espacios vascular y extravascular. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los grupos de diuréticos. Y primero está el diurético de asa, como la furosemida, que se cree que mejoran los síntomas de la congestión a través de diversos mecanismos, inhiben la acción del cotransportador de sodio, potasio y cloro, con lo que impiden el transporte de sal y la reabsorción de calcio y magnesio. Siguiente, por favor. Bueno, luego siguen los diuréticos tiacídicos y de tipo tiacídico, que bloquean el transportador de sodio y cloro y, como impiden la dilución máxima de la orina, disminuyen la capacidad del riñón de aumentar la eliminación de agua libre, con la posibilidad de contribuir al desarrollo de hiponatremia. Las tiazidas también aumentan la reabsorción de calcio, por lo que en ocasiones pueden incrementar las concentraciones séricas y también disminuyen la reabsorción de magnesio, por lo que puede aparecer una hipomagnesemia. Los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides, como sabemos, los mineralocorticoides producen retención de sal y agua y la espironolactona y la eplerenona van a actuar inhibiendo la excreción de sodio y potasio en el lugar de acción de la aldosterona. Estos de aquí se usan en la insuficiencia cardíaca más por su capacidad de antagonizar el sistema de renina, angiotensina y aldosterona que por sus propiedades diuréticas. Siguiente, por favor. Luego tenemos a los diuréticos ahorradores de potasio, como el triamtereno y la amilorida. Ok, bueno, estos aquí van a provocar incrementos leves en la excreción de cloruro de sodio y van a ahorrar el potasio. Van a bloquear la absorción de sodio, pero no van a conseguir un equilibrio negativo neto del sodio cuando se administran solos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Van a bloquear los canales de sodio, lo cual va a llevar a la hiperpolarización de la membrana luminal del túbulo, lo que va a reducir el gradiente electroquímico que proporciona la fuerza rectora de la secreción de potasio hacia la luz. Y los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la metaloenzima con zinc anidrasa carbónica, va a desempeñar una función esencial en la reabsorción de bicarbonato de sodio y la secreción de ácido en el túbulo proximal. Estos fármacos se utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca por un tiempo temporal para corregir la alcalosis metabólica que pueda aparecer, y cuando se usan de forma repetida pueden provocar una acidosis metabólica, como también una hipopotasemia acentuada. Siguiente, por favor. Luego tenemos a los antagonistas de la vasopresina, los cuales van a actuar mediante efectos celulares en los receptores B1A, B1B y B2. Estos aquí aumentan el volumen de orina, reducen la osmolaridad urinaria y no tienen ningún efecto sobre la excreción de sodio en 24 horas. Su uso es adecuado después de haber probado medidas tradicionales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como la restricción de agua y el uso de tratamientos médicos como administración de la IECA o AR. Ok, para el tratamiento diurético de la insuficiencia cardíaca en pacientes con signos de sobrecarga de volumen o antecedentes de retención de líquidos se les debe tratar con un diurético para aliviar sus síntomas. En sintomáticos, los diuréticos deben usarse con antagonistas neurohormonales para evitar la progresión de la enfermedad.
Algunos pacientes pueden presentar hipotensión o hiperosmia durante el tratamiento diurético. En ese caso hay que reducir la velocidad de la diuresis, pero el tratamiento debe mantenerse en dosis menores hasta que el paciente alcance la euvolemia. Siguiente, por favor. Luego tenemos las complicaciones del uso de los diuréticos. El uso de los antagonistas del receptor de la aldosterona se asocia a menudo a la aparición de una hiperpotasemia que puede poner en peligro la vida, en particular cuando se combina con IECA, ARA o ambos. Los diuréticos de asa y los tiazídicos pueden producir hipomagnesemia y deben administrarse magnesio cuando hay signos y síntomas como arritmia y calambres musculares. La hiperglucemia o hiperlipidemia moderadas producidas por los diuréticos tiazídicos no suelen tener importancia clínica y la alcalosis metabólica puede tratarse habitualmente con complementos de cloruro de potasio, reduciendo dosis de diuréticos o usando de forma transitoria acetosolamida. La hipopotasemia se evita aumentando la ingesta de potasio. El potasio por vía intravenosa puede ser peligroso y debe evitarse excepto en urgencias. Ok, luego, siguiente, por favor, luego tenemos hipotensión o hiporosmia. El uso excesivo de diuréticos puede llevar a una reducción de la presión arterial, una disminución de la tolerancia al ejercicio y un aumento de la astenia. Los síntomas de hipotensión suelen resolverse tras una reducción de la dosis o frecuencia de los diuréticos en pacientes con una pérdida de volumen. Los diuréticos también pueden aumentar la activación de los sistemas neurohormonales endógenos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo que puede producir la enfermedad, a no ser que los pacientes estén recibiendo a la vez tratamiento con un antagonista neurohormonal. Y la ototoxicidad es más frecuente con el ácido etacrínico que con los demás diuréticos de ACE. Puede manifestarse en forma de acúfenos, alteración de la audición y sordera, que suelen ser reversibles, pero no siempre. Y este aquí es más frecuente con inyecciones intravenosas rápidas y menos con la administración oral. Ok, siguiente. Ahí sigue mi compañera. Bueno, yo soy Valeria Villacrés y yo en cambio les voy a hablar sobre el tratamiento para la prevención y la progresión de la enfermedad, en este caso la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que los objetivos del tratamiento, ya los mencionó mi compañera Yani, pero en este caso para la prevención el objetivo es la mejora del estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente, prevenir las hospitalizaciones por descompensación y reducir la mortalidad del paciente. Siguiente diapositiva. Los grupos de fármacos que han demostrado lograr todos estos objetivos y que son los que interfieren en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y en el sistema nervioso adrenérgico y alivian pues, los síntomas estabilizando y revirtiendo el remodelado cardíaco. Estos grupos de fármacos son los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los beta bloqueantes y los antagonistas de la aldosterona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sabemos que hay diferentes guías, pero este es el algoritmo para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida sintomáticos de la Guía Europea del 2016. Tenemos que se ha visto que todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, su tratamiento inicial debe empezar siempre con un IECA o un ARA más un beta bloqueante, aumentándose la dosis máxima según la evidencia. Pero si a pesar de recibir este tratamiento el paciente sigue sintomático y sigue con una FEBI reducida menor o igual al 35%, se debe añadir un antagonista de la aldosterona como es la espironolactona. A pesar de la espironolactona el paciente sigue sintomático y con FEBI reducida, se puede tomar 3 diferentes caminos según el paciente. Por ejemplo, si el paciente ha demostrado que tolera bien los IECA o ARA, puede reemplazarse este por un INRA, que es un inhibidor de la neprilicina y los receptores de angiotensina, que es un medicamento que resulta de la combinación de 2 antihipertensivos, como son el sacubitril y el valsartán. Pero si tenemos que el paciente tiene ritmo sinusal y QRS menor o igual a 130 milisegundos, como en el caso del bloqueo de rama izquierda, se evalúa la necesidad de terapia de resincronización. Por último, si el paciente posee ritmo sinusal pero frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto, se recomienda el uso de ivabradina, agregar ivabradina al tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí, esa. No, la anterior. Ahí. Cabe recalcar que estos tratamientos que acabé de mencionar, tanto el INRA, la resincronización cardíaca y la ivabradina, pueden ser combinados de acuerdo a la evolución del paciente y si están indicados.
Bueno, pero si a pesar de todo esto que ya mencioné, los síntomas persisten, hay que tomar una decisión, que es considerar el uso de digoxina más hidralazina y nitrato de isosorbide, o ya está implicado la asistencia ventricular izquierda, poner un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, o ya un trasplante cardíaco. En todo caso, sin cualquiera de estos, por así decir, los niveles, el paciente ya no presenta síntomas de tratamiento, ya no se requerirían de más acciones y se puede considerar la reducción de dosis de los diuréticos. Cabe recalcar también que toda esta parte del tratamiento debe usar diuréticos, sí, pero los diuréticos se utilizan para mejorar lo que son los signos y síntomas de la congestión. Es decir, que una vez que el paciente ya no tenga síntomas o signos de congestión, ya se pueden retirar los diuréticos, porque estos no han demostrado poder disminuir la mortalidad ni el remodelado cardíaco. Además, si el paciente tiene fiebre reducida, menor o igual al 35%, está sintomático, a pesar de la terapia óptica con los medicamentos y tiene antecedentes o tiene historia de taquicardia o fibrilación ventricular, se puede implantar lo que es un desfibrilador automático implantable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente tablita podemos ver los grupos de fármacos que ya mencioné, tanto en el algoritmo, que ayudan a la prevención del remodelado cardíaco, y estos son, por así decirlo, las características que cumplen. Por ejemplo, todos los fármacos que mencioné reducen los síntomas, reducen las rehospitalizaciones, pero solo los digitálicos, como la digoxina que ya mencioné y la bavardina, no han demostrado poder reducir la mortalidad. Todos los demás grupos de fármacos son buenos para reducir síntomas, hospitalizaciones y la mortalidad en el paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora voy a hablarles sobre como cada grupo de fármaco, algo súper corto. Tenemos primero a los IECA, como el captopril, enalapril. Tenemos que estos fármacos, como ya mencioné, han evidenciado estabilizar el remodelado del ventrículo izquierdo, mejoran síntomas, el estado funcional del paciente, previenen ingresos y prolongan la vida. En pacientes asintomáticos con disfunción ventricular izquierda han demostrado que disminuyen la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca crónica con síntomas, o sea, sintomática, y aumentan notablemente la supervivencia del paciente. Con estos fármacos hay que tener muy en cuenta y evaluar lo que es la presión arterial, también la presión con cambios posturales, la función renal y el potasio en la primera y segunda semana tras la instauración del IECA. Especialmente con pacientes con antecedentes de azoemia, hipotensión, hiponatremia, diabetes mellitus y aquellos que toman suplementos de potasio. También es sabido que la retención de líquidos es capaz de atenuar el efecto de los IECA, por eso hay que optimizar bien o dar una buena dosis con los diuréticos, y la suspensión brusca de los IECA, el tratamiento con IECA, puede provocar deterioro clínico, por lo cual debe evitarse a menos que exista una complicación muy grave como angioedema e hiperpotasemia. Segunda diapositiva, por favor. Bueno, entre las complicaciones de los IECA tenemos que la reducción de la presión arterial o hipotensión sintomática, tenemos la hiperazoemia leve, y estas se pueden dar especialmente al inicio del tratamiento. Pero si a pesar de que ya ha pasado las primeras 2 semanas que tienes que estar pendiente con el tratamiento y el paciente presenta hipotensión más mareo, o sea, sintomática, y la disfunción renal y la hiperazoemia se agravan, hay que reducir la dosis o pensar en cambiar el fármaco, tal vez a un ARA2. Y también otra complicación es la retención de potasio, como la hiperpotasemia, y la potenciación de las cininas, lo que producen usualmente es tos seca no productiva en 10 al 15% de los pacientes y angioedema en el 1% de los pacientes. Es como la complicación, una de las más graves, pero de las más raras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 o ARA2, tenemos al valsartán, al candesartán y al losartán. Tenemos que estos están indicados para los pacientes que no pueden tolerar los IECAs, sea por la tos, exantema cutáneo o el angioedema. Pero si el paciente no tolera el IECA por la hiperpotasemia o la insuficiencia renal, no tiene sentido cambiar el IECA por el ARA, porque los ARA también producen estos efectos adversos. Entonces sería mejor usar lo que es hidralazina o nitrato de isosorbide en este caso. Y son igual de eficaces que los IECA en reducir la mortalidad y la morbilidad. Sobre todo el que ha demostrado más poder reducir la mortalidad es el candesartán. Entre las complicaciones tenemos las mismas que los IECA: hipotensión sintomática, hiperazoemia e hiperpotasemia. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, ahora hablando sobre los betabloqueantes, tenemos, por ejemplo, el carvedilol y el bisoprolol. Tenemos que la mejor combinación es betabloqueante más IECA o ARA2. Estos también intervienen en la reestructuración del ventrículo izquierdo, mejoran los síntomas del paciente y evitan los ingresos y prolongan la vida. Y tenemos que los betabloqueantes que han demostrado reducir de manera más eficaz el riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica son el bisoprolol, el succinato de metoprolol de acción mantenida y el carvedilol. Y estos deben comenzarse a dosis bajas y seguidas y irse incrementando gradualmente según tolera la dosis bien el paciente. Y en los efectos adversos tenemos que sus principales efectos adversos son retención de líquido, astenia general o debilidad, efectos vasodilatadores y que no se recomiendan en pacientes con asma y broncoespasmo activo. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, el último grupo de fármacos que les voy a hablar es de los antagonistas de la aldosterona o de los mineralocorticoides, que también son conocidos, como la espironolactona y la esplerenona. Bueno, tenemos que estos tienen efectos muy beneficiosos, independientes de sus efectos sobre el equilibrio del sodio, y se recomiendan en pacientes con insuficiencia cardíaca en las clases 2 o 4 de la NIAJA, que tengan FEBI reducida, o sea, menor o igual al 35%, y estén recibiendo tratamiento estándar, o sea, diurético más IECA o ARA más betabloqueante. Y en efectos adversos tenemos que el principal es la hiperpotasemia, que es más probable que ocurra si el paciente está recibiendo suplementos o complementos de potasio o tienen insuficiencia renal subyacente, y que no se recomiendan cuando el paciente tiene concentración sérica de creatinina menor a 2.5 miligramos sobre decilitro o su eliminación de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto, o por último su concentración de potasio es mayor a 2.5 miliosmoles sobre litro. Y también es muy poco usual, pero puede parecer ginecomastia dolorosa del 10 al 15% de los pacientes que toman espironolactona. Si esto llega a suceder, se debe sustituir la espironolactona por la esplerenona. Muchas gracias. Bueno, ya continuando con la expo de Vale, ya terminando, los pacientes con insuficiencia cardíaca es probable que las variaciones genéticas sean importantes a la hora de determinar el metabolismo del fármaco, ya sea en las características, en la funcionabilidad del fármaco y cómo puede actuar en los pacientes. También avances recientes de la farmacogenómica indican que los análisis de los polimorfismos de los genes permiten a los clínicos determinar regímenes terapéuticos personalizados para cada paciente con insuficiencia cardíaca. Los tratamientos para los pacientes que permanecen sintomáticos consisten en un tratamiento basal, que habitualmente los pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida deben usar lo que son los IECA o un ARA2 más un beta-bloqueante. En aquellos que tienen los que son síntomas persistentes o empeoran progresivamente a pesar del tratamiento optimizado con IECA y beta-bloqueante, hay que considerar más fármacos, ya como un paciente ya con polifarmacia y dispositivos, que fue lo que voy a hablar después. También que los compuestos que pueden plantearse como componentes para el tratamiento adicional son los ARA, los antagonistas de receptores mineralocorticoides, la combinación de hidralazina con dinitrato de disolvido y también digital. Y la elección del fármaco está determinada por consideraciones clínicas como la función renal, la concentración sérica de potasio, la presión arterial y la raza. También que hablábamos de que la combinación triple entre un IECA, un ARA y un antagonista de aldosterona no se recomienda porque está asociada a un riesgo de hiperpotasemia. Siguiente diapositiva. Bueno, ya hablando de los glucósidos cardíacos, la digoxina y la digotoxina son los glucósidos cardíacos que más se usan. La digoxina está recomendada en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo sintomático y en fibrilación auricular concomitante. La digoxina lo que va a hacer es que ejerce un efecto mediante la inhibición de la bomba de sodio, potasio y ATPasa a nivel de la membrana celular, y también va a incluir lo que es una bomba de sodio y ATPasa en la sarcolema de lo que es el miocito cardíaco, y de ahí aumenta lo que es la contracción cardíaca y sensibiliza la actividad de la bomba de sodio-potasio, lo que aumenta lo que es el tono vagal, que contrarresta la actividad aumentada del sistema adrenérgico en la que es la insuficiencia cardíaca avanzada. El tratamiento con digoxina en sí suele iniciarse y mantenerse en una posología entre 0.12 a 0.25 miligramos al día. Las dosis mayores, por ejemplo, de digoxina pueden ser mayores a 0.25 miligramos diarios. Raramente se usan o no se recomiendan para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca.
o con tipo o que tengan ritmo sinusal y fibrilación auricular. Y los principales efectos adversos de la digoxina son que produce arritmias cardíacas como bloqueos cardíacos, en especial en ancianos, también que producen ritmos ectópicos y ritmos cardíacos por reentrada. Y los ritmos neurológicos también, o los síntomas neurológicos que podemos observar son los trastornos visuales, desorientación y confusión. Y los síntomas digestivos más comunes aquí serían la anorexia, las náuseas y los vómitos. Los efectos adversos que pueden minimizar generalmente pueden hacerse por el mantenimiento de concentraciones mínimas del fármaco entre 0.5 a 1 ng/ml. Y también que en los pacientes con insuficiencia cardíaca la toxicidad tiende a manifestarse en concentraciones séricas superiores a 2 mg/ml. Y la digotoxina, este de aquí es un medicamento que se usa para tratar el latido cardíaco irregular y algunos tipos de insuficiencia cardíaca. Asimismo está un estudio, que después voy a hablar también un poquito, es que el tratamiento se usa también como tratamiento para algunos tipos de cáncer. Y en los pacientes con bloqueo cardíaco avanzado no deberían recibir lo que es un digital, a no ser que lleven marcapasos. Siguiente diapositiva. Ya, aquí en el tratamiento de la arteriosclerosis, la evolución clínica de la cardiopatía arteriosclerótica en pacientes con insuficiencia cardíaca, en aquellos con infartos de miocardio previo o insuficiencia cardíaca sin angina, el uso de IECA y beta-bloqueantes ha demostrado que reduce el riesgo de un reinfarto y de muerte. Y la posibilidad de que el ácido acetilsalicílico pueda atenuar los efectos beneficiosos de los IECA se recomiendan en el tratamiento a largo plazo con antiagregantes plaquetarios, ácido salicílico incluido, o sea, que puede ser entre 75 a 81 miligramos. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca con etiología isquémica que estén o no tomando IECA. Y también se habla de que los injertos de derivación de la arteria coronaria también han logrado mejoras en los síntomas y mejorar la supervivencia en pacientes con fracción de eyección discretamente disminuida o angina, y las intervenciones coronarias percutáneas pueden considerarse también como una alternativa. Y aquí podemos ver las poblaciones especiales que van a estar mujeres, ancianos y pacientes con cáncer. Siguiente diapositiva. ¿Se cambió? Ya. En mujeres tenemos que constituyen una porción importante de la epidemia de crecimiento de insuficiencia cardíaca. Las mujeres tienen más frecuencia a desarrollarla también por la edad superior, una fracción de eyección conservada y la etiología no isquémica de la insuficiencia cardíaca. Los datos en conjunto indican que las mujeres sobreviven más cuando desarrollan lo que es una insuficiencia cardíaca que los hombres, y que también las mujeres tienen un riesgo superior a desarrollar insuficiencia cardíaca después de lo que es un infarto de miocardio agudo. Y los análisis combinados de varios estudios clínicos prospécticos a gran escala con beta-bloqueantes y IECA indican que estos fármacos logran beneficiar lo que es respecto a la supervivencia en mujeres con difusión sistólica. En pacientes ancianos, en cambio, la prevalencia de insuficiencia cardíaca aumenta con la edad, y la razón más frecuente es la hospitalización de los pacientes ancianos, aunque habitualmente consultan con síntomas clásicos como disnea, astenia, y tienen la probabilidad de que los pacientes más jóvenes de consultar con síntomas atípicos como alteraciones en estado mental, depresión y funcionamiento ejecutivo inadecuado. También el abordaje terapéutico en una insuficiencia cardíaca con una reducción de la fracción de eyección en ancianos debe ser en principio idéntico a lo que es un paciente joven, ya en lo que se refiere a la elección del tratamiento farmacológico, pero con las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los fármacos cardiovasculares en el anciano pueden exigir aplicación o aplicársela en estos tratamientos con una mayor cautela y una reducción de las dosis que normalmente se aplican a estos fármacos cuando está adecuada. En pacientes con cáncer, bueno, en estos particularmente están predispuestos a la aparición de insuficiencia cardíaca debido a todos los fármacos quimioterapéuticos para el cáncer, y por eso se utiliza la digoxina como aparte de todos los tratamientos que se usa para disminuir o quitar la probabilidad de que ellos desarrollen insuficiencia cardíaca. Siguiente. En tratamientos anticoagulantes y antiagregantes, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un mayor riesgo de acontecimientos tromboembólicos arteriales y venosos. Y los estudios clínicos sobre las insuficiencias cardíacas, las frecuencias de los accidentes cerebrovasculares han aumentado entre 1.3 a 2.4 al año. Y se cree que la función deprimida del ventrículo izquierdo favorece a la éstasis relativa de la sangre en las cámaras dilatadas, con un mayor riesgo de la formación de trombo, y la profilaxis de una tromboembolia en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular se debe ser individualizado y basarse en la evaluación de riesgo del accidente cerebrovascular frente a un riesgo de hemorragia con anticoagulante. El tratamiento apropiado aquí es warfarina,
y los pacientes con miocardiopatía isquémica, sintomática o también las no sintomáticas y con antecedentes documentados de infarto de miocardio reciente de gran tamaño o con un trombo en ventrículo izquierdo constatado, deberían recibir warfarina durante 3 primeros meses después del infarto de miocardio si no hay contraindicaciones. Siguiente diapositiva. Ya. En tratamientos para arritmias cardíacas, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente de la insuficiencia cardíaca y aparece entre el 15 al 30% de los pacientes y puede modificar el empeoramiento de los síntomas de la insuficiencia cardíaca y aumentar el riesgo de complicaciones tromboembólicas, especialmente los accidentes cerebrovasculares. Como tratamiento aquí es el uso de los beta-bloqueantes, son preferibles como la digoxina, ya que esta última no controla la frecuencia durante el ejercicio, y hay que destacar que la combinación de digoxina y beta-bloqueante es más eficaz que el beta-bloqueante solo para controlar la frecuencia ventricular en reposo. Cuando se pueden emplear los fármacos beta-bloqueantes y algunos clínicos se recomienda lo que es la amiodarona, pero su uso crónico tiene riesgos potencialmente significativos como un trastorno de tiroides o toxicidad pulmonar. La administración intravenosa de a corto plazo de amiodarona se ha utilizado en tratamientos agudos y en pacientes con fibrilación auricular y respuesta ventricular muy rápido. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los efectos inotrópicos negativos del antagonista de calcio. También ante el reconocimiento de una taquicardia mantenida puede provocar una miocardiopatía. Entonces se ha propuesto la ablación del nódulo auriculoventricular y tratamientos de resincronización cardíaca para controlar lo que es la frecuencia ventricular en casos extremos de respuesta ventricular rápida con fibrilación auricular. Y también que la mayoría de los arrítmicos con exacerbación de amiodarona y la dofitilida, estos tienen efectos inotropos negativos y es proarrítmico. Siguiente diapositiva. Siguiente. ¿Me escucha? Ya. Sí, ya. Aquí voy a hablar sobre la amiodarona y la noradrenalona. Bueno, la amiodarona es un antiarrítmico de clase 3. Sí, por favor, ya. Es un antiarrítmico de clase 3 que tiene pocos efectos inotropos y proarrítmicos o ninguno y es eficaz frente a la mayoría de las arritmias supraventriculares. La amiodarona es un fármaco preferido para restaurar lo que son el mantenimiento del ritmo sinusal y mejorar lo que es con éxito la cardioversión eléctrica en pacientes con insuficiencia cardíaca. A menudo es necesario reducir lo que es la dosis de los fármacos con un 50% cuando se inicia el tratamiento con amiodarona. El riesgo de acontecimientos adversos como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y la fibrosis pulmonar y la hepatitis es relativamente bajo, en particular cuando se usan dosis menores de amiodarona como entre 100 a 200 miligramos por día. Y la dronedarona, no, la anterior, ya. La noradrenalona es el nuevo antiarrítmico que reduce la incidencia de fibrilación auricular y aleteo auricular y tiene como propiedades electrofisiológicas similares a la amiodarona porque no contiene lo que es yodo, por lo que reduce las reacciones adversas relacionadas al yodo y es como que significativamente más eficaz que el placebo en un mantenimiento del ritmo sinusal. En varios estudios se observó esto de tipo y tuvo que interrumpirse en este caso la noradrenalona porque se interrumpió prematuramente porque lo que hizo fue un aumento del doble de la mortalidad en los pacientes tratados con noradrenalona con insuficiencia cardíaca, y esto se relacionaba fundamentalmente con el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca como tal. Como resultado de este estudio, la noradrenalona está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 4 de la NIJA y en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 2 y 3 que hayan tenido episodios recientes de compensación asociados a la insuficiencia cardíaca. La siguiente. Bueno, y como tratamientos de dispositivos, cuando el TRC se añade a un tratamiento médico óptimo en pacientes con ritmo sinusal, se logra el descenso significativo de la mortalidad de los ingresos, junto con la reversión del remodelado del ventrículo izquierdo, así como mayor calidad de vida y capacidad en ejercicio. También que hay que mantener que el TCR en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 2 a clase 4 en NIJA con una fracción de eyección reducida, menor del 30 al 35%, que tengan un QRS ancho y que hayan recibido un tratamiento basal óptimo consistente entre un IECA o un ARA2 más un beta bloqueante y antagonistas de aldosterona durante varios meses, y puedan considerarse pacientes como que seleccionados con insuficiencia cardíaca de la clase 1 en NIJA y con un QRS ancho. También el uso de desfibriladores automáticos implantables. Bueno, la implantación preventiva de un desfibrilador automático implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca leve o moderada ha demostrado que reduce la incidencia de la muerte súbita cardíaca en pacientes con miocardiopatía isquémica o no isquémica,
Por el mismo motivo hay que plantear la implantación de en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 2 y de clase 3 en hija y con fracción de eyección reducida, que tenga, como mencioné, un 30-35% y que estén tomando un tratamiento basal óptimo, así como en el anterior. Y durante una función durante más de un año. La siguiente. Básicamente este cuadro resume todo lo que yo he hablado y no lo voy a leer porque ya lo acabo de decir todo. Entonces, siguiente y ya terminaría nuestra exposición. Gracias. Muy bien, jóvenes. Continúen todas las exposiciones que al final les haré un resumen, unas cositas que son más importantes que hay que enfatizar y entonces ahí pues conversaremos un poquito, ¿ya? Entonces sigan de continuo las exposiciones. El grupo que continúa, por favor. Listo. Está cargando. Ok, perfecto. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Ok, bueno. Buenas noches, compañeros, doctor. Nosotros vamos a hablar hoy día sobre la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. Mi grupo está compuesto por Soledad Calle, Kevin Leones, Isabela Ewes, Yasmín Ortega y quien les habla, Soledad Salazar. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, como ya sabemos, puede dividir a los pacientes con en aquellos con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección conservada. En nuestro caso, estos pacientes presentan el síndrome clínico clásico de insuficiencia cardíaca, más el criterio diagnóstico que es una fracción de eyección mayor al 50%. Como vemos, que muchas características son similares al respecto del otro tipo, incluyendo un ventrículo izquierdo con una dinámica de llenado normal, una presión diastólica elevada, difusión sistólica y diastólica, activación neurohormonal, alteración de la tolerancia al ejercicio, entre otros. Siguiente, por favor. Hablando un poco sobre epidemiología, la mayoría de los fallecimientos de pacientes con fracción de eyección conservada son de naturaleza cardiovascular. Un 20% se debe a insuficiencia cardíaca y un 35% a muerte súbita. La hipertensión sistólica está presente en la mayoría de los pacientes, siendo el antecedente clínico más frecuente. La tasa de supervivencia a 5 años para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, es inferior al 50%. Siguiente, por favor. En comparación con el otro tipo, los pacientes con una fracción de eyección conservada tienden a tener mayor edad y hay más probabilidad de que sean mujeres. También los pacientes con fracción de eyección conservada tienen un volumen telediastólico del ventrículo izquierdo normal, una FEBI normal, obviamente, un volumen telediastólico normal y frecuentemente muestran un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo. También la incidencia de muertes no cardiovasculares es mucho mayor para la fracción de eyección conservada que para la reducida, por lo que refleja que la frecuencia de comorbilidades la frecuencia de comorbilidades de los pacientes de este tipo. También vemos que hay diferencias marcadas, evidentes, en los efectos del tratamiento farmacológico entre los pacientes con fracción de eyección reducida y aquellos con fracción de eyección conservada. Siguiente, por favor. Listo. Respecto a la fisiopatología, los pacientes que tienen sus comorbilidades que conllevan a daños tisulares, microvasculares, intracelulares, en el que hay isquemia, necrosis y fibrosis, lleva a que la insuficiencia con FEBI conservada se va a presentar como una afectación de la estructura y una afectación de la función del ventrículo izquierdo. Respecto a la estructura, va a haber un remodelado concéntrico o la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y una de las afectaciones de la función del ventrículo izquierdo es que se encuentra en disfunción diastólica, secundaria a una afectación en la relajación, con disminución de la recuperación, de tal modo que no se potencia de forma adecuada al realizar actividades que tengan que aumentar la frecuencia cardíaca o bien durante el ejercicio. Y esto no favorece el gradiente que hay entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En la tabla que tenemos acá en la derecha, de los mecanismos productores de la disfunción funcional del ventrículo izquierdo, aparte de la disfunción diastólica, tenemos mecanismos vasculares de la estructura del ventrículo izquierdo, funcionalidad del ventrículo y también de los miocitos cardíacos. En estos cambios, entre los que encontramos de la funcionalidad del ventrículo izquierdo, encontramos también la disfunción sistólica, que es un acortamiento anormal de la zona media de la pared,
con disminución de la torsión asociado a aumento de la poscarga, carga del llenado, aumento del volumen, rigidez de la aurícula izquierda, disminución de la función de reserva de la aurícula izquierda. También tenemos la isquemia, tal como la enfermedad subendocárdica, microvascular, que conlleva una alteración en la reserva del flujo coronario, pulmonar y periférico. También están las alteraciones del ritmo, como la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular, etc. Y la única forma de mantener este llenado con un gasto cardíaco adecuado es la elevación de la aurícula izquierda, la cual en este momento tiene que impulsar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y qué ocurre con los miocitos? Va a haber una alteración en la homeostasis del calcio, aumentada del calcio diastólico o disminuyéndose el índice de la recuperación del calcio, llevando a la relajación alterada. También recordemos que el proceso de relajación miocárdica es un proceso dependiente de ATP. Estos cambios se van a traducir como una pérdida de los miocitos por necrosis, apoptosis o autofagia, que también la alteración de la matriz extracelular con degradación de la misma y fibrosis miocárdica. Esto se va a traducir en que el tejido cardíaco se va convirtiendo en disfuncional. Y estos cambios obedecen a hipertrofia, desensibilización beta-adrenérgica, alteración en el acoplamiento de la excitación y contracción miocárdica. Siguiente diapositiva. Y de forma macro, estos cambios se traducen en una dilatación ventricular izquierda, aumentado de la esfericidad del ventrículo izquierdo, adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo e insuficiencia de la válvula mitral. Siguiente. Listo. Continuando con las manifestaciones clínicas, estas son similares entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y reducida, y entre estas configuran la disminución de la tolerancia al ejercicio, la disnea de esfuerzos, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas periféricos, congestión pulmonar que se puede evidenciar en rayos X. Los signos más específicos pueden ser ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, un tercer ruido cardíaco, pero como vemos, las manifestaciones suelen ser inespecíficas porque es posible que puedan confundirse con otras patologías de origen respiratorio, y es por esto que no son determinantes para el diagnóstico. Siguiente, por favor. Además de esto, los pacientes, como es obvio, tienen una fracción de eyección normal, el volumen telediastólico no está aumentado, y es por esto que necesitamos hallazgos extra que nos ayuden a direccionar el diagnóstico. Se requiere identificar una elevación del péptido natriurético tipo B, una función diastólica normal del ventrículo izquierdo o un aumento del volumen de la aurícula izquierda para entonces poder llegar a un diagnóstico. Siguiente, por favor. Aquí en esta tabla podemos ver los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca, que son los que con presión de eyección conservada, que son los que acabo de mencionar, que es la clínica, es decir, los signos y síntomas. Añadido a esto, la identificación de la FEBI mayor al 50% en un ecocardiograma, un péptido natriurético aumentado, y en los hallazgos, al menos uno de estos hallazgos, que son enfermedad estructural cardíaca relevante o disfunción diastólica. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al tratamiento, diapositiva anterior, please. Ya. Actualmente el tratamiento de la insuficiencia con FEBI conservada se encuentra firmemente asociada al tratamiento de sus mismas condiciones, como la hipertensión arterial y sus síntomas en el caso del edema. El objetivo de esta terapia es mejorar en los pacientes la mortalidad y también revertir la dilatación del ventrículo izquierdo, también reducir los síntomas y mejorar la tolerancia al ejercicio. Siguiente diapositiva. De acuerdo a los alineamientos de la American Heart Association del 2013 sobre la insuficiencia cardíaca, se incluyen las siguientes dos normativas, que son recomendaciones al dar un tratamiento. Primero, la hipertensión sistólica y diastólica se debe controlar de acuerdo a las guías publicadas para poder prevenir la morbilidad. Y segundo, también se debe utilizar los diuréticos para poder aliviar los síntomas debido a la sobrecarga del volumen. Siguiente diapositiva. Ya. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada va a diferir del que tiene FEBI reducida. Los resultados de los estudios clínicos han demostrado que los antagonistas neuromurales como los beta-bloqueantes, los IECA, los ARA, no muestran beneficio a la insuficiencia con FEBI conservada. Así como la resincronización cardíaca, que son efectivas para la FEBI reducida, estas terapias no van a disminuir ni la morbilidad ni la mortalidad en los pacientes con la FEBI conservada. Siguiente diapositiva.
De esta manera, el tratamiento que ahora sí vamos a hablar del tratamiento de la FEBI conservada tiene 3 componentes. Primero, el aspecto del tratamiento es la reducción y prevención de la congestión venosa pulmonar y periférica. Estos objetivos los podemos lograr con líquidos, restricción de sodio, el uso prudente de diuréticos, nitratos, aplicación selectiva de movilización neurohormonal y sus cuidados adecuados adaptados basándose a la monitorización remota. Segundo componente es el tratamiento agresivo de los antecedentes y las comorbilidades, que incluye el control de la presión sanguínea en reposo, el control de la glucosa, el tratamiento de la isquemia, mantenimiento de la función renal adecuada, tratar la obesidad con una pérdida de peso quirúrgica o con ejercicio. Y el tercer componente es el tratamiento, es la optimización del estado funcional cardíaco. Es decir, para poder evitar las taquicardias y las bradicardias excesivas, hay que acoplar la frecuencia cardíaca a las necesidades metabólicas y mantener o recuperar el ritmo sinusal normal. Y controlar el índice de la respuesta ventricular durante las arritmias auriculares. Y todo eso lo vamos a ir controlando en las comorbilidades que ya vamos a ver más adelante. Ahora, respecto al tratamiento no farmacológico, incluyen las que ya conocemos, la dieta, la restricción del sodio, los hábitos vitales, revertir la obesidad, incrementar el ejercicio, mejorar la tolerancia al ejercicio, una ingesta excesiva de los sodios y líquidos, hay que equilibrarla con la relación funcional renal. Siguiente. Ahora, respecto a las comorbilidades, es un elemento muy importante. Dentro de esas, las más importantes son la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, la nefropatía crónica, el apnea de sueño y la anemia, y también la enfermedad coronaria. Respecto a la hipertensión, en un análisis hecho por un estudio llamado Al-Hat, se demostró que la clortalidona reduce la incidencia de la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, en comparación con el amlodipino y la lisinopril y la doxazocina, mientras que la combinación entre clortalidona y lisinopril son efectivos fuertemente para poder reducir la insuficiencia cardíaca, pero con FEBI reducida. También la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo es una meta terapéutica muy importante, ya que va a mejorar la función diastólica. En un metaanálisis que estábamos buscando, luego de muchos estudios y reducciones relativas de la masa del ventrículo izquierdo, fueron, como vemos en el cuadro aquí abajito, podemos ver que pareciera que los ARA2, los calcioantagonistas y los IECAs reducen la mayor regresión que los beta-bloqueadores. Siguiente diapositiva. Respecto a la fibrilación atrial, es común que los pacientes con FEBI conservada se hayan identificado que acerca de 2 de cada 3 de los pacientes presentan fibrilación atrial. De estos pacientes, lo que buscamos es una restauración y mantenimiento del ritmo sinusal. La taquicardia va a ir disminuyendo el tiempo de la diástole, y en este caso, los beta-bloqueadores y los calcioagonistas son el tratamiento de primera línea, dejando la digoxina atrás para los pacientes que tienen FEBI reducida. Respecto a la enfermedad coronaria, los pacientes que tienen FEBI conservada con signos y síntomas de isquemia son tratados con la terapia estandarizada, incluyendo los beta-bloqueadores y los calcioantagonistas. Los nitratos son prescritos frecuentemente, pero la reducción de la precarga puede conllevar a una hipotensión en algunos pacientes. Respecto a la hiperlipidemia, se recomienda que el tratamiento con antagonistas del receptor mineralocorticoide tienen buen efecto. El inicio del tratamiento es con espironolactona, debe ser un potasio menor al 5 mililitros equivalentes con una tasa de filtrado glomerular estimado mayor o igual a 30 mililitros por minuto. El uso de diuréticos debe ser con mucho cuidado para poder evitar una reducción excesiva de la precarga y la hipotensión. Siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la diabetes y el apnea obstructiva del sueño, son habituales en la insuficiencia con FEBI conservada, donde el tratamiento de ambas va a mejorar la función diastólica y el estado clínico de los pacientes. Por lo tanto, el uso de los tratamientos demostrado para estas entidades patológicas es un componente importante para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. La pérdida de peso mediante dieta, cirugía bariátrica o fármacos supresores del apetito pueden presentar una estrategia terapéutica importante en los pacientes obesos con insuficiencia con FEBI conservada. En la nefropatía crónica también hay que prestar mucha atención a la tasa de filtrado glomerular, que es un predictor importante para el pronóstico de los pacientes, donde la disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular estimada va a predecir un aumento de la tasa de episodios. Siguiente.
Respecto a las técnicas basadas en sensor, están desarrollándose vías técnicas terapéuticas para poder facilitar el tratamiento de los pacientes con FEBI conservada, mediante la terapia individualizada basada en monitorización a distancia, en los cuales los más destacados son monitores hemodinámicos implantables, también en sus siglas MHI, sensores subcutáneos, cutáneos, monitores no invasivos, biomarcadores séricos o plasmáticos. Con esto, a la modificación del tratamiento por monitorización remota con un MHI, de ser posible, este método va a disminuir la presión base y evitaría los aumentos de presión de los episodios. Siguiente diapositiva. Bueno, en resumen, acerca del abordaje de los pacientes con insuficiencia con FEBI conservada, un tratamiento nuevo y efectivo debe dirigirse a los mecanismos fisiopatológicos, incluidos los tratamientos que alteran la estructura miocárdica, celular, extracelular, molecular y también de la función del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, los tratamientos que restauran la homeostasis del calcio normalizan los niveles de péptido natriurético, que pueden contribuir a mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Estos pacientes deben precisar un tratamiento con componentes necesarios que actúen de manera sinérgica para poder reducir principal y fundamentalmente la morbimortalidad. Muchas gracias. Eso es todo. Esas son las referencias que utilizamos. Listo. Buenas noches, doctor y compañeros. El tema de nuestra exposición es rehabilitación cardíaca integral basada en el ejercicio. Antes de comenzar, cabe mencionar que el ejercicio físico es fundamental en la mayoría de los programas de rehabilitación cardíaca o de reducción del riesgo, puesto que va a aumentar la resistencia física y va a reducir la isquemia cardíaca y la angina de pecho, que son inducidas por el ejercicio. Pero, de por sí, los programas sin un componente de entrenamiento físico pueden reducir los episodios cardíacos recurrentes. Siguiente diapositiva. Entonces, comenzamos con los principios básicos de la fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Partimos con el consumo máximo del oxígeno. Cabe mencionar que el músculo esquelético contiene solo pequeñas cantidades de energía para su uso inmediato, de modo que cuando realizamos ejercicios aeróbicos o ejercicios de resistencia, se aumentan las necesidades de oxígeno del organismo para que se pueda suministrar energía al músculo durante el ejercicio. Esta cantidad de energía que se utiliza durante el esfuerzo se mide indirectamente como la cantidad de oxígeno consumido u oxígeno ventilatorio. Este oxígeno ventilatorio es el producto del gasto cardíaco y de la diferencia de oxígeno arterial venoso. De manera que durante el ejercicio, las demandas metabólicas se van a cumplir mediante el aumento, por un lado, del aporte del oxígeno a través del incremento del gasto cardíaco, que a su vez es el producto de la frecuencia cardíaca y del volumen latido, así como también a través del incremento de la diferencia del oxígeno arterial venoso. De ahí tenemos el consumo del oxígeno de miocardio. La demanda del oxígeno del miocardio se puede estimar como el producto de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial sistólica, y el aumento de ambas va a estar determinado por la necesidad de oxígeno ventilatorio durante el ejercicio, como un porcentaje de la capacidad máxima de oxígeno durante el esfuerzo. De modo que para cualquier nivel de ejercicio absoluto, un individuo que tenga una mayor capacidad de oxígeno va a utilizar menos capacidad máxima y va a tener una respuesta de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial sistólica mucho más baja. Por último, como último punto, cabe mencionar al umbral ventilatorio. El dióxido de carbono expirado también aumenta a medida que va aumentando el ritmo del trabajo del miocardio. En un inicio, los aumentos del oxígeno ventilatorio y del dióxido de carbono expirado
son paralelos durante el ejercicio, pero a medida que avanza, la tasa de expiración del dióxido de carbono va a aumentar mucho más deprisa y el acoplamiento del oxígeno ventilatorio y del dióxido de carbono expirado van a diverger en lo que se denomina el umbral ventilatorio. Este umbral ventilatorio es el resultado del aumento del ácido láctico en la sangre, del taponamiento de los iones de hidrógeno de ácido láctico por el bicarbonato y la posterior expiración de más dióxido de carbono. Además de eso, como el dióxido de carbono estimula el impulso respiratorio, el umbral ventilatorio también se asocia a un incremento no lineal de la frecuencia respiratoria y a disnea leve, por lo que es considerado una medida importante de la tolerancia al ejercicio, ya que va a representar el ritmo de trabajo constante máximo que se puede mantener durante el ejercicio submáximo, siendo que, por ejemplo, en individuos que no están entrenados, el umbral ventilatorio, junto con la disnea leve, se produce al 50% de la capacidad máxima del oxígeno, mientras que en individuos que están entrenados, los niveles van a aparecer a un nivel mucho más alto de la capacidad máxima de oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, tenemos los efectos de la enfermedad cardíaca sobre el rendimiento durante el ejercicio. El rendimiento durante el ejercicio puede ser normal para la edad y el sexo en los individuos que tienen una enfermedad cardíaca, pero en pacientes que presentan enfermedades que limitan el volumen latido máximo o que deterioran la respuesta de la frecuencia cardíaca o que por otro lado causan isquemia de miocardio, la capacidad para hacer ejercicio se va a ver disminuida en algunos casos. Asimismo, también fármacos que limitan la respuesta cardíaca, como por ejemplo los betabloqueantes o las restricciones de la actividad física, van a generar un efecto de desentrenamiento con una disminución de la tolerancia al ejercicio en los pacientes cardíacos. Siguiente diapositiva. Hablando del efecto del entrenamiento físico sobre el rendimiento durante el ejercicio, tenemos como primer punto que el principal efecto de cualquier entrenamiento aeróbico o de resistencia es el aumento de la capacidad para hacer ejercicio. Por un lado tenemos a los ejercicios aeróbicos. Con el ejercicio aeróbico se aumenta la capacidad máxima de oxígeno y este aumento de la capacidad máxima de ejercicio significa que cualquier ritmo de trabajo submáximo va a requerir un menor porcentaje de capacidad máxima de oxígeno, lo que a su vez va a reducir la respuesta de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y las necesidades de oxígeno del miocardio. Por otro lado, tenemos a los ejercicios de resistencia, donde la adaptación principal es el aumento de la fuerza y la resistencia de los músculos entrenados. Aquí también va a aumentar la capacidad máxima para el ejercicio, pero también va a haber un aumento de la capacidad de resistencia por sus efectos sobre el umbral ventilatorio. De manera que al haber un aumento de la capacidad de resistencia al ejercicio submáximo, se va a reducir la disnea a los ritmos de trabajo submáximos y va a facilitar la realización de la mayoría de las tareas diarias. Es decir, que la disnea va a tardar mucho más en aparecer al realizar alguna actividad. Siguiente diapositiva, por favor. Como siguiente punto, tenemos los efectos de la rehabilitación cardíaca y el ejercicio físico sobre la morbilidad y la mortalidad en los pacientes cardíacos. En sí, la mayoría de los pacientes con angina de pecho controlan sus síntomas a través de fármacos o los eliminan sometiéndose a cirugías como la angioplastia coronaria transluminal percutánea o a través de un injerto de derivación de las arterias coronarias. Pero, hablando del entrenamiento, este va a aumentar el tiempo de ejercicio hasta la aparición de la angina de pecho o hasta la eliminación completa de la angina, y va a ocurrir a través de dos mecanismos.
Por un lado, tenemos lo que ya se mencionó anteriormente, que el ejercicio va a aumentar la capacidad de oxígeno máxima, lo que reduce la respuesta a la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica al realizar un ejercicio submáximo, y esta disminución va a reducir los requisitos de oxígeno en el miocardio y va a retrasar la aparición de la angina de pecho. Y como segundo mecanismo tenemos que el ejercicio va a mejorar la función endotelial. Con el ejercicio lo que ocurre es que las arterias coronarias se van a dilatar, se va a reducir la disfunción endotelial, que se la puede medir también con la angiografía coronaria cuantitativa. Y también en algunos pacientes se ha llegado a observar un aumento del producto de la velocidad por la presión en la aparición de la angina de pecho después de haber realizado un corto periodo de ejercicio, lo que indica que hay una mejoría de la función endotelial. Siguiente diapositiva. Como siguiente punto, ya siendo más específicos, tenemos el efecto de la rehabilitación cardíaca sobre la morbilidad y la mortalidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria. En cuanto a este punto, en una revisión sistemática se obtuvo que la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular fueron un 13% para la rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio y un 26% para los cuidados habituales tras un episodio cardíaco o una intervención médica, a los 12 meses o después o más tiempo de seguimiento. Esto quiere decir que en los pacientes que realizaron una rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio tuvieron una menor tasa de mortalidad total y de mortalidad cardiovascular. Por otro lado está la rehabilitación cardíaca en pacientes después de la angioplastía coronaria transluminal percutánea. Con respecto a esto tenemos que mencionar que se han realizado pocos estudios grandes en los que se hayan analizado los efectos de la rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio en los pacientes después de haber recibido después de haber realizado una angioplastía coronaria transluminal percutánea. Pero en un análisis retrospectivo de 2.395 pacientes después de la angioplastía coronaria transluminal percutánea, se observó una disminución de alrededor del 45% de la mortalidad en el 40% de los pacientes que participaron en la rehabilitación cardíaca, lo que indica que la rehabilitación cardíaca puede beneficiar a casi todos los pacientes después de la angioplastía coronaria transluminal percutánea. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí tenemos que mencionar la rehabilitación cardíaca en la insuficiencia cardíaca. En este aspecto cabe destacar a un estudio que es el HF-ACTION, o también denominado Heart Failure a Control Trial Investigating Outcomes of Exercise Training, que fue el primer estudio a gran escala realizado correctamente para analizar el efecto del ejercicio físico sobre los resultados cardiovasculares en pacientes que tenían una insuficiencia cardíaca estable. En este estudio se asignaron aleatoriamente 2.331 pacientes que presentaban una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o FEBI, del 35% o menor, a un grupo de entrenamiento con ejercicios o bien a un grupo de control. A los sujetos que se los metió dentro del grupo del entrenamiento se les animó a participar en 36 sesiones de ejercicios que eran supervisadas durante un periodo de 3 meses y después cambiaron a hacer ejercicio en casa con el objetivo de entrenar 5 veces a la semana durante un tiempo de 40 minutos. La duración media del seguimiento en este estudio fue de 3.1 años y se obtuvo que la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular o la hospitalización cardiovascular disminuyeron más de forma insignificante en el grupo de ejercicio que en el grupo de control. Pero estos resultados tuvieron que volvérselos a evaluar después de ajustarse unos factores de confusión preestablecidos como la duración basal del ejercicio, la FEBI, el índice de presión psicológica
y los antecedentes de fibrilación o de aleteo auricular. Y después de haber realizado este ajuste, se obtuvo de todas formas que la mortalidad total o la hospitalización o la mortalidad cardiovascular o la hospitalización cardiovascular disminuyeron más en el grupo que pertenecían al grupo de entrenamiento, lo que indica que el ejercicio físico tuvo mucho más efectos beneficiosos en los pacientes que tenían una insuficiencia cardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, ahora continuando acerca de los aspectos prácticos de los programas de rehabilitación cardíaca, generalmente este tipo de programas de rehabilitación cardíaca se suele dividir en 3 fases, ¿sí? Esto tomando en cuenta el estado clínico del paciente. Entonces tenemos que la fase 1, o la primera fase de los programas de rehabilitación, se realiza siempre durante el periodo en que el paciente todavía está en hospitalización y comienza poco después de que se haya presentado o bien el episodio cardíaco agudo o posterior a la intervención quirúrgica que el paciente se haya realizado. Ya si nos referimos a lo que es la segunda fase, esta fase dentro de los programas de rehabilitación cardíaca se hace a nivel ambulatorio. Estos suelen estar supervisados por médicos, básicamente, durante el periodo posterior al alta. Y generalmente estos programas, los pacientes hacen ejercicios de una manera programática, es decir, de 3 veces por semana durante un periodo de más o menos unas 3 a 4 meses y totalizando alrededor de unas 36 sesiones. Ya en el caso de la tercera fase del programa de rehabilitación, el mantenimiento, esta ya es una fase que se considera fase de mantenimiento, es decir, ya no hay un seguimiento electrocardiográfico y generalmente no se necesita o no se suele incluir la supervisión médica. De este modo, este tipo de rehabilitación no necesariamente tiene que hacerse dentro de un ámbito hospitalario, sino que puede hacerse, por ejemplo, en clubes de salud o incluso en gimnasios. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la cobertura del personal. Refiriéndonos a la cobertura del personal, nos estamos refiriendo básicamente a lo que es la cobertura del personal médico, que se encarga del diseño y el seguimiento del programa de rehabilitación cardíaca. De manera estándar, cuenta siempre a la cabecera con un médico, que es miembro y líder del equipo, y también cuenta con personal de enfermería y otros servidores de salud, no solamente de enfermeros, sino también incluso personas de rehabilitación física, o que tengan alguna formación en lo que tiene que ver con la fisiología del ejercicio. ¿Para qué es esto? Para que ellos puedan diseñar de una manera coordinada y de una manera eficiente los programas de ejercicios y también la educación y la supervisión que necesita el paciente durante las sesiones de entrenamiento. Generalmente, el médico que supervisa siempre tiene que estar disponible por lo menos hasta la segunda fase, como mencionamos, porque ya en la tercera fase entonces necesita normalmente el seguimiento de un médico para que ellos puedan evaluar cómo es que está yendo la rehabilitación cardíaca con el paciente. Sobre todo, tiene que estar muy bien controlado e incluso miembros del equipo tienen que conocer sobre manejo de soporte vital cardíaco avanzado por si se llegase a ocurrir algún evento particular o alguna emergencia incluso con el paciente, ¿no? Las recomendaciones sobre cómo debería operar el personal médico o cada uno de los miembros es que normalmente hasta la segunda fase debería haber un miembro del personal por cada 10 o 15 participantes que estén dentro de un programa de rehabilitación y este número va a ir disminuyendo en cuanto a la vigilancia en caso de ser ya avanzar la tercera fase. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto al diseño y a la administración del programa de ejercicio físico, los pacientes que se derivan a este tipo de rehabilitación cardíaca deben someterse a una prueba de esfuerzo limitada por los síntomas que antes pudieron haber presentado, si bien antes de ingresar propiamente dicho a este tipo de programas, para poder identificar o evaluar todos los síntomas que se manifiestan de manera importante en el paciente, sean por ejemplo, caso de isquemias o de arritmias o de cualquier otro tipo de patologías que el paciente pudo haber presentado. Además, las pruebas de esfuerzo en este tipo de casos también deben establecer la capacidad que el paciente tenga para marcarlo como una referencia hacia cuánto tiene que hacer de ejercicio y así poder determinar, por ejemplo,
la frecuencia cardíaca máxima, para poder preparar una prescripción, correcta del ejercicio en este tipo de entrenamientos. También hay que mencionar que hay pacientes que no se pueden someter a este tipo de pruebas de esfuerzo para comenzar este tipo de programas por el propio estado de su patología, ¿no? Generalmente una sesión de entrenamiento para este tipo de pacientes en la rehabilitación cardíaca consta de unos 5 minutos más o menos de calentamiento y van seguidos más o menos de unos 20 minutos de ejercicio aeróbico, y pueden incluso haber una sesión, dentro de la misma sesión, de 5 a 15 minutos de enfriamiento. Las sesiones de calentamiento suelen estar constituidas por estiramientos o ejercicios de calistenia ligeros. En el caso de los ejercicios aeróbicos pueden incluir ya ejercicios de trabajo muscular, incluso curls de bíceps o extensión de tríceps o incluso press militar. Pueden existir también lo que son las flexiones de rodillas dobladas o incluso realizar abdominales o incluso squats. Con esta gama de ejercicios se busca trabajar la mayor parte o la gran gama de grupos musculares, sobre todo los grupos musculares más grandes, para así poder aumentar y mejorar la capacidad o la resistencia que tenga el paciente a este tipo de ejercicios. Siguiente, por favor. Ahora, habría que hablar también sobre lo que es el ejercicio sin supervisión. En este caso, los pacientes que no pudiesen asistir a las sesiones de los ejercicios de manera supervisada, se les debe aconsejar que realicen ejercicios para su beneficio cardiovascular. O sea, esto realmente, como ya se viene mencionado desde antes, o sea, es vital para su salud cardiovascular, independientemente, incluso si el paciente no tendría que someterse a un programa de rehabilitación cardíaca, el ejercicio es vital. Entonces, sobre todo en los pacientes con rehabilitación cardíaca, estos pacientes que, por ejemplo, no tengan algún tipo de problema ortopédico a nivel de sus extremidades inferiores, sobre todo, se les debe recomendar más que nada que constituyan dentro de su programa de rehabilitación, por ejemplo, modalidades de entrenamiento que tengan que ver con caminatas de manera ligera y controlando siempre su frecuencia cardíaca. En general, este tipo de pacientes en los programas sin supervisión se les debe aconsejar que realicen ejercicio que no los lleve, que los lleve, hasta un nivel más o menos de una disnea leve, que ellos sientan que ellos pueden soportar. Y las personas que hacen ejercicio por su propia cuenta, se les puede aconsejar que juzguen la intensidad de ese ejercicio utilizando la prueba del habla, que básicamente es ver si esta persona puede mantener un estilo de habla conservada a medida que va realizando un ritmo de entrenamiento más intenso o más rápido. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de otros componentes de la rehabilitación cardíaca de manera integral, esto que voy a mencionar tiene que ver más bien dentro del contexto de Estados Unidos, porque lo que nosotros sacamos de la literatura de Bramwell, básicamente es de Estados Unidos, habla que el seguro Medicare obliga en este caso a que exista un asesoramiento de manera integral, no solamente del ejercicio, sino también nutricional, psicológico, profesional, para poder tener un mejor control o un tratamiento incluso sobre los factores de riesgo, como los niveles, sobre todo lipídicos, séricos, la presión arterial y si el paciente ha sido tabaquista o no tabaquista. Se debe abordar también elementos que requieran equilibrar funciones del personal de rehabilitación cardíaca y también del médico de atención primaria. Generalmente, el personal de rehabilitación se centra en aspectos del asesoramiento en cuanto al tratamiento de los factores de riesgo y también del diseño de los programas de entrenamiento. Pueden ser estos más intensivos o no tan intensivos, generalmente siempre buscando una meta. Generalmente, por ejemplo, digamos, control de los niveles lipídicos, o puede ser incluso un objetivo tener controlados los niveles de colesterol, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la cobertura del seguro, esto también hace referencia a los seguros médicos en Estados Unidos. El libro señala que es importante que el seguro cubra las actividades de rehabilitación cardíaca para que los pacientes puedan recibir de manera íntegra su rehabilitación. Se menciona que en Estados Unidos, por ejemplo, el seguro Medicare ofrece un reembolso en los pacientes que presentan una angina de pecho estable o que han sufrido un infarto agudo de miocardio o que han sido sometidos, por ejemplo,
a injertos o a derivaciones, por ejemplo, de arterias coronarias o a la sustitución incluso de válvulas cardíacas o incluso a trasplantes de corazón o de pulmón en los últimos 12 meses, es decir, en un periodo de un año, y que generalmente la cobertura abarca, digamos, entre unos 36 meses o incluso se podría extender hasta 72 meses en caso de ser necesario, ¿no? Siguiente, por favor. Y como último, habría que mencionar sobre los retos actuales que existen dentro de lo que es la rehabilitación cardíaca. Actualmente lo que se considera como el reto o el problema principal, por así decirlo, de la rehabilitación cardíaca es que sea basada en el ejercicio por su subutilización. Y como ya mencionó, por ejemplo, Sarita, esto se afianza en el hecho de que, por ejemplo, del 14 al 35%, es decir, 1 de cada 3 pacientes que sobreviven a un infarto agudo de miocardio, aproximadamente solamente el 31% de los pacientes, es decir, 1 de cada 3, son que han sido sometidos a este tipo de intervenciones, por ejemplo, solamente el 31% se derivan a los programas de rehabilitación cardíaca. Esto básicamente tiene que ver por, más que nada, un desconocimiento sobre el... sí, más que nada es eso, es un desconocimiento sobre la práctica del ejercicio en cuanto a los profesionales sanitarios para el manejo de este tipo de patologías o incluso para el manejo de las patologías que requieran este tipo de rehabilitación. Y más que nada también este desconocimiento está dado porque hay poca evidencia científica o una ausencia de evidencia en estudios que sean concluyentes en cuanto a que la rehabilitación física basada en el ejercicio tenga una utilidad práctica, o sea, lo suficientemente contundente como para poder mencionarla o incluirla dentro de un plan de rehabilitación cardíaca. Pero obviamente se sabe que es útil, pero como hay esa controversia, generalmente la mayoría de los médicos no la suele indicar de una manera cotidiana o con la frecuencia que debería hacerse. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Excelente. Con esto damos por concluido pues el ciclo de exposiciones, ¿ya? Así que déjenme poner la pantalla un ratito para poder poner la pizarra y pues creo que van a ser el único grupo al que les utilice la pizarra, porque pues son el grupo más chiquito. Y siempre por ser el grupo más chiquito, pues como que me resulta más manejable y más tratable para dar clase yo. Entonces, siempre esa será una ventaja, ¿no? Con el grupo más grande y ahora de ratos es como que uno no ve la manera en la que pues ya todos se acaban de exponer porque pues uy, es muy, muy, muy demorado. Entonces, pues nada. Vamos a ver por aquí. Ok, ¿se logra ver la pizarra, jóvenes? Me indican, por favor. Sí, doctor. Bien, entonces, muy bien. Recuerden que hoy estamos en la última parte de insuficiencia cardíaca, tratamiento precisamente. Entonces me gusta enfatizar en esta sección algunas cositas que, pues, si bien sus compañeros de alguna manera siguen la secuencia que les da el libro de texto, pues que no está mal, porque pues, ustedes están aprendiendo y está bien, pero pues me interesa sistematizar y condensar mucho el manejo de insuficiencia cardíaca, porque pues es una de las patologías que pues tal vez no la manejen directamente ustedes, pero pues sí deben reconocerla y reconocer cuando un paciente que está con insuficiencia cardíaca está bien manejado o no, para que a su vez retroalimenten eso y pues lo deriven de vuelta al cardiólogo, al internista, al médico pues de la especialidad que corresponda en el área donde ustedes se encuentran. ¿Ok? Entonces, pues por esto es importante conocer el tratamiento, no tanto porque ustedes lo vayan a instaurar propiamente dicho, porque pues al menos el manejo de nuevo de la insuficiencia cardíaca, pues sí que es del especialista, ¿no? Pero pues el seguimiento, el control, pues cae en manos del médico general, el médico de familia, el médico del barrio. Entonces, pues, eso sí que pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y dicha esta introducción, déjame darle lápiz para tomar la punta. Insuficiencia cardíaca, ¿ok? Tenemos que
se puede dividir en dos grandes grupos: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y también insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Ok? Estas son abreviaturas en español. Realmente pues se usan las siglas en inglés para abreviarlo, pero pues realmente lo que me interesa es que se especifique. Vamos a enfatizarnos acá. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tenemos que entrar inmediatamente en nuestra mente, cuando hablemos de tratamiento, de un concepto que se llama los 4 gigantes. Muy bien. De los que hablaron este tema estaba... Señorita Villacrés, ¿quiénes son los 4 gigantes? ¿Ha escuchado ese concepto? ¿Le es familiar ese término? Pues me imagino, o sea, yo di tratamiento, así que me imagino que serían los 4 grupos principales que hay que dar en el tratamiento, en el inicio. ¿Cuáles serían para usted los 4 gigantes? Cuénteme. Serían los diuréticos, sería el IECA o el ARA2, sería el beta bloqueante. Sí, esos serían los... Y bueno, la espironolactona, me imagino. Ok, parcialmente me lo dijo, parcialmente, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante puntualizarlo, ¿ya? Entonces, pues, miren, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de los 4 gigantes, se llaman los 4 gigantes de la insuficiencia cardíaca. Creo que no se está actualizando la pantalla. ¿Se congeló? ¿Sí la ven? Sí, sí se ve, doctor. Sí se ve. Es que como yo grabo algo y por eso tengo el control en el teléfono y me sale un poco retardado, pues siento como que se congela. Vale, entonces pues decíamos que los 4 gigantes tienen que ver con fármacos, 4 grupos de fármacos que no solo ayudan a controlar la insuficiencia cardíaca, sino que tienen un efecto adicional, que es el de mejorar la evolución de la enfermedad. ¿Ok? Es decir, que estos fármacos no solamente le dicen al paciente ya no va a sentirse tan ahogado, ya no va a estar tan hinchado, tan edematizado como los diuréticos, sino que además van a permitir que el pronóstico del paciente, la evolución de ese paciente, mejore a largo plazo. ¿Ok? Entonces, dentro de estos 4 gigantes están 2 grandes fármacos clásicos, los grandes grupos clásicos. Bien, entonces pues tenemos al primer grupo clásico, que es el de los betabloqueantes. ¿Cualquier betabloqueante? No. 4 grupos, 4 betabloqueantes específicamente son los que han demostrado esta mejoría. ¿Cuáles son esos betabloqueantes? Metoprolol, bisoprolol, nebivolol y carvedilol. El paciente está con 35 de fracción de eyección y está con atenolol para el control de la presión arterial. ¿El atenolol está dentro del grupo de los betabloqueantes? Sí, pero es un betabloqueante indicado para mejorar el curso de la insuficiencia cardíaca que tiene ese paciente que tiene 35 de fracción de eyección. No, por lo tanto estaría mal manejado aunque sea un betabloqueante, ¿ok? Porque para que nosotros obtengamos este beneficio de los betabloqueantes debe ser uno de los 4 que hemos mencionado. Este es uno de los grupos clásicos. El otro grupo clásico, que también es de los 4 gigantes modificadores de la evolución de la insuficiencia cardíaca, va a ser el grupo de los antagonistas de la aldosterona. ¿Quién es el fármaco modelo, el fármaco tipo de ese, y casi el único que tenemos en nuestro medio? Es la espironolactona. ¿Ok? Entonces, pues, hasta aquí están los clásicos. Pero entonces aparecen 2 gigantes nuevos de la nueva era que vinieron a reforzar a sus compañeritos que ya estaban un poco viejitos y un poco retrasados en el tiempo. Entonces, pues nosotros teníamos que antes, cuando con su compañera nos hablaba de cuando le preguntamos nuevamente ahora, ¿cuáles iban a ser estos 4 gigantes? Nos decía que los IECA y ARA2. En efecto, antiguamente eran los IECA o ARA2. Pero esto evolucionó desde la aparición del sacubitrilo valsartán. Entonces, el medicamento que tenemos es ahora el sacubitrilo valsartán. El valsartán es justamente miembro de esto, pero ahora se asocia con un fármaco que es el sacubitrilo.
El nombre de este compuesto, solo hay una forma porque todavía tiene patente, es Entresto. ¿Ok? Y está incluido en las guías. Es decir que pues no es que le estamos haciendo promoción a la marca ni nada de eso, porque pues no es que haya otro. O sea, si usted dijera, pues le estoy diciendo Entresto y hay entrestizado o lo que sea, pues bueno, estoy haciéndole promoción a uno, pero pues no, es el único que hay porque todavía tiene patente. Entonces, pues, este fármaco está incluido en guías. Es decir que, pues, en la última actualización de manejo de insuficiencia cardíaca, si usted no trata a un paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida con este medicamento, pues no le está dando realmente un tratamiento optimizado. Ojo, estamos hablando en conceptos teóricos porque pues usted está en sanidad pública, pues el factor económico también media mucho. Pues igual, si usted le pone enalapril o le pone losartán, que pues es lo que tiene disponible, está actuando lo que no con la artillería de último modelo. Es como que usted no tiene su iPhone de último modelo, pero pues tiene un iPhone 4. Bueno, pues al final algo hace, ¿no? Entonces, pues dentro de eso también hay que tener esa conciencia, pero para recordar que si hablamos de tratamiento actualizado, Entresto, que es la combinación sacubitril o valsartán, es el tercer pilar de estos 4 que estamos mencionando ahora. Y el quinto, que no lo mencionó su compañera para nada, porque bueno, por lo menos Yekara de alguna forma lo menciona, pues el cuarto grupo, mejor dicho, es un grupo de medicamentos que inicialmente se diseñó para el tratamiento, el control de la diabetes mellitus. Entonces nos estamos refiriendo a los ISLGT2. ¿Ok? Esto de aquí significa inhibidores selectivos del cotransportador glucosa-sodio del túbulo contorneado distal. Y dentro de estos, pues los representantes son 3. Son dapaglifosina, canaglifosina y la empaglifosina. ¿Ok? Entonces, este es el cuarto pilar de tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida. Que estos pacientes, este grupo de fármacos solo es a los diabéticos. No, ya está incluido dentro de las guías recientes como fármaco que se da al paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, independientemente de que sea diabético o no. Es decir, que si usted tiene un paciente diabético, pues con más razón le va a dar esto. Usted tiene un paciente diabético y está en riesgo de insuficiencia cardíaca, es decir, tiene un montón de factores de riesgo, pero la FEBI todavía está conservada, usted tiene que evaluar muy seriamente el ponerle dentro de su esquema de manejo del azúcar uno de estos fármacos para evitar que llegue a insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Pues si es diabético ya establecido y tiene también insuficiencia cardíaca establecida, pues se trata de hacer el upgrade, es decir, la actualización del tratamiento de ese paciente diabético a que incluya, aparte del esquema que llevaba adicional o cambiando alguno que otro medicamento por ahí, incluya pues este grupo nuevo de fármacos. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que se conoce como los 4 gigantes del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Betabloqueantes, 4 particularmente. Le ponemos de opción propanolol. Obviamente es beta bloqueante, pero no es de los 4, no pertenece a esos 4 grupos de beta bloqueantes que nos permiten mejorar la evolución de la insuficiencia cardíaca. Los antagonistas de la aldosterona, recordar, espironolactona, su representante fundamental. En caso de contraindicación, problemas con el potasio, pues se puede utilizar leplerenona. Pero pues en nuestro medio realmente que es muy limitado el uso de este otro medicamento. En Europa sí que de verdad que se emplea bastante. El tercer pilar eran los YECA y ARA2 previamente, pero con la evolución y aparición de el sacubitril, pues en su asociación con el valsartán, en la forma de Entresto, es otro de los fármacos que ha ganado terreno y ha logrado su inclusión dentro de las guías de manejo de insuficiencia cardíaca. Y el último grupo, reiteramos, es el grupo de los inhibidores selectivos del cotransportador sodio-glucosa del túbulo contorneado, y por lo tanto, estos fármacos que originalmente eran antidiabéticos orales exclusivamente, pues se incluyen dentro de la artillería que tenemos para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Pero pues este es el espectro que tenemos por acá, que es el espectro de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Tenemos el otro lado, que es la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. Se explican por aquí. Y entonces, en el manejo de esto, lo que es pilar de tratamiento van a ser los beta bloqueantes.
¿Ok? ¿Que aquí podemos usar el atenolol? Sí, porque como la fracción de eyección está conservada, pues no hay problema que usemos atenolol, que usemos propanolol. Es decir, que no tenemos una restricción de grupo, ¿ok? Sino que tenemos nosotros simplemente es que, pues, mientras sea beta bloqueante, pues nos ayuda. Pero pues aparte de los betabloqueantes, aquí sí que ya nada del resto es como que parte del tratamiento estándar de un paciente con insuficiencia cardíaca y conservada. Lo que viene como parte coadyuvante del tratamiento va a ser el manejo de la etiología, ¿ok? O sea, el tratamiento etiológico. Y pues el ejemplo clásico que ponemos para entender esto es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEBI conservada y que la causa de eso es una cardiopatía hipertensiva mal controlada. Aquel paciente gordo, dislipidémico, que no se toma bien sus medicamentos, llega siempre a consulta con presiones elevadas, 160 a 100, 170 a 100, y pues que no tiene un buen control de su presión arterial. Y empieza a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca, se ahoga, tiene cuando camina se ahoga, cuando hace ejercicio no lo tolera, tiene taquicardización precoz, tiene aparte de eso edemas de miembros inferiores, puede llegar a tener tos nocturna. Entonces tiene manifestaciones de insuficiencia cardíaca, con el eco comprobamos presiones elevadas y pues cumple definición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Pues entonces, los betabloqueantes sí que le van a mejorar muchísimo el cuadro, van a ser muy de manejo sintomático porque pues al reducir la cantidad de latidos que hay en un minuto, es decir, al reducir la frecuencia cardíaca, da más tiempo para que la diástole ocurra y por lo tanto, pues de esta forma, permite que las presiones telediastólicas, o sea, las presiones al final de la diástole bajen. ¿Ok? Pero pues no hacemos nada con el paciente si no le controlamos su presión. Entonces, pues en la medida que la presión del paciente no está en 160 a 100 cada consulta, sino que lo normotensemos, 135-90, 130-80, es decir, que tampoco vamos a bajarlo a 110-70 porque lo va a sentir como hipotensión él, al inicio al menos. Entonces, pero llegar a valores que estén ya mucho más cercanos a la normalidad le va a permitir que esa sintomatología que tenía relacionada con su fallo diastólico, pues mejor. ¿Ok? Entonces, pues esto ténganlo muy en cuenta porque al final es como lo que resume de alguna forma el manejo actual de insuficiencia cardíaca, sobre todo en el enfoque de FEBI reducido. ¿Ok? Y en cuanto pues a la rehabilitación cardiovascular, que fue el otro tema que también se abordó, de ahí ustedes enfaticen mucho qué grupos de pacientes se benefician más de rehabilitarse, en qué grupos estaría contraindicado que usted indique, que usted mande a hacer rehabilitación cardiovascular, cuál es la utilidad de la prueba de esfuerzo en el paciente que mandamos a rehabilitar, porque es importante la prueba de esfuerzo, en qué momento se debería mandar esta prueba de esfuerzo en el paciente que se va a mandar a rehabilitar. Y entonces, pues esos son como que los elementos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, preguntas, inquietudes jóvenes en relación con el tema que estamos cerrando. Hola. ¿No? Bastante claro, doctor. Todo bien. Señorita Salazar, ¿alguna pregunta? ¿No? No está. Bueno, en todo caso, pues parece que no hay ninguna pregunta en este momento, así que pues vamos a finalizar la grabación para que ustedes tengan disponible el vídeo por si lo quieren repasar. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la guía más actualizada? Porque yo encontré pues la guía europea, el algoritmo de tratamiento, pero del 2016. Entonces, ¿cuál es la más actualizada donde ya salen los otros fármacos? Del 2021. El año pasado salieron unas guías justo en el Congreso Europeo de Cardiología. Muchas gracias. Ok. De todas formas, pues no se vayan a meter a estas alturas, tienen mañana el examen, no se vayan a meter a leer guías de último momento, recién salidas del horno. No, porque pues no les va a dar el tiempo, ¿ok? Seamos muy prácticos. Por eso es que les resumo sobre todo el tema tratamiento, porque pues evidentemente en el libro les viene un poquito desactualizada esa parte, porque pues para el momento de edición del libro todavía no entraba dentro de las guías actuales el manejo con estos grupos de fármacos. Se lo sugiere como una posibilidad, lo están planteando, porque sí que los menciona, pero pues no lo hablan con tanto énfasis como pues la continencia que ahora tiene, ¿ok? Si usted ahora habla de insuficiencia cardíaca y no menciona estos 4 grupos de fármacos, pues prácticamente quien le escucha va a decir usted no sabe nada de insuficiencia cardíaca. Entonces, pues,
el conocimiento, al menos en insuficiencia cardíaca y en fibrilación auricular, es como que dentro de la cardiología son las dos cosas que evolucionan demasiado rápido, ¿ok? ¿Y por qué evolucionan demasiado rápido? Primero, por el volumen de pacientes que hay, segundo, por los costes sanitarios que tiene, y tercero, por el interés que existe de investigación a estos niveles, ¿ok? Porque pues detrás de eso hay intereses económicos pues muy grandes, ¿no? Pues evidentemente pues desarrollar estos medicamentos, Cubritil, Valsartán, que es el Entresto, pues no es nada barato. Entonces, pues, obviamente, pues que las farmacéuticas tienen demasiado interés en evolucionar el tratamiento, porque pues ya se beneficia. Así que, pues, eso es recontra importante. Entonces, déjenme compartir aquí, finalizar la grabación. Muy bien, entonces ya se está finalizando la grabación. Así que, jóvenes, este ha sido el último encuentro que han tenido conmigo. Espero que haya sido provechoso el semestre que han tenido. Sé que pues han tenido altibajos en calificaciones, un poco el ánimo también estaba así, con eso que tenía presencialidad, después se la quitaron, se la vuelven a poner. Todo eso pues a veces desmotiva. Pero pues tengan siempre en cuenta que la mayor parte del aprendizaje está en manos de ustedes mismos. Entonces pues no dejen que las circunstancias externas mellen o limiten su interés por la carrera, por algo escogieron medicina, es una carrera larga, una carrera un poco tediosa, pero que después de algunos años van a ver el fruto de lo que se esforzaron. Entonces, pues de mi parte, agradecerles los encuentros que hemos tenido, la participación que hubo, la participación que tuvimos el día sábado de la totalidad del grupo. Bueno, mentira, ustedes fueron el único grupo que faltaron a unas personas en el día sábado, pero pues en general una participación bastante buena, bastante importante de todos los estudiantes. Entonces, pues nada, de mi parte reitero, agradecerles el tiempo, agradecerles los encuentros, porque así como ustedes crecen, evolucionan, pues uno también lo hace, en la medida que pues va enfrentando nuevas situaciones, nuevos grupos, y pues todo eso hace que tratemos de ser cada vez mejor. ¿Okay? Entonces, pues el día de mañana tienen su último encuentro evaluativo. Esperemos que para la mayoría y para todos, pues en general, sea el último encuentro evaluativo de verdad, pero pues para eso hace falta que den su último esfuerzo, ya lo que queda es nada. Así que, pues nada, jóvenes, a pensar siempre para adelante y pues que les vaya de la mejor manera en la prueba mañana conmigo y pues en el resto de la carrera, pues también. Ok, entonces, pues nada, esto ha sido todo y pues nos vemos el día de mañana en la evaluación del parcial. Chao. Listo, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.